El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, yo quiero invitarles a que hagamos una reflexión. Las cosas espirituales, las cosas de Dios, la sabiduría y la inteligencia que Dios quiere darnos a nosotros, sus hijos, es menester que la entendamos únicamente desde el punto de vista bíblico. Solamente la palabra puede darnos el conocimiento que tú y yo necesitamos de manera completa y efectiva. Así que yo entiendo que surgen miles de preguntas alrededor de este tema del hombre espiritual, y esto nos va a llevar un buen tiempo ir resolviendo cada inquietud que hay en nuestro corazón. Pero lo que quiero que entiendan es que todo se hace únicamente desde el punto de vista bíblico. Y el tema de hoy es el espíritu. Por supuesto que es simplemente una introducción a este tema que nos llevará mucho tiempo a entender completamente. Luego haremos una introducción al alma y luego haremos una introducción al cuerpo para después estar examinando cada una de sus partes y de sus funciones de una manera más profunda. Así que yo les invito para que oremos y que sea el Señor quien nos guíe en el desarrollo de este tema. Amado Padre Celestial, te damos gracias en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda la verdad. Y oro para que alumbres los ojos de nuestro entendimiento espiritual y nuestra mente pueda comprender la verdad que tú quieres revelarnos. En el nombre del Señor Jesucristo te doy gracias. Amén, amén y amén. Todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema de hoy nos lleva a reflexionar acerca del espíritu. Ya vimos en temas anteriores que somos seres tripartitos, que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Hoy vamos a hacer una reflexión que nos lleva a entender que es de mucha importancia que tú y yo entendamos que tenemos un espíritu. Más adelante veremos cómo toda comunicación, toda revelación, todo contacto, toda comunión con Dios ocurre únicamente en nuestro espíritu. Y si un creyente no sabe cómo es su espíritu, no podrá, por supuesto, tener comunión con Dios y va a sustituir la obra del espíritu por las actividades del alma, como por ejemplo la mente o su parte emocional. Y por supuesto, hará su propia voluntad, porque la voluntad de Dios también nos es revelada únicamente a través de la palabra y en nuestro espíritu. Como resultado, muchos creyentes permanecerán en la esfera del alma y no llegarán a comprender lo que significa andar en el espíritu, vivir en el espíritu, adorar a Dios en el espíritu, etc. Vamos a comenzar, amados, viendo un texto muy importante en 1 Corintios 2:11. Aquí yo tengo que rogarles un favor a todos, y es de que ustedes busquen los textos en su Biblia cuando estén haciendo el estudio, porque es que son demasiados, y la edición de un video con tantos textos es bastante complicada. Así que yo doy el texto acá, tú lo buscas o lo anotas y luego lo lees directamente en tu Biblia. 1 Corintios 2:11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está
en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu con mayúscula de Dios, lo cual nos refleja y nos da a entender que las cosas espirituales solamente podemos entenderlas desde nuestro espíritu y por medio del Espíritu con mayúscula de Dios. En 1 Corintios 5:4 dice la Escritura. Recordemos cuando Pablo ordenó expulsar al joven que tenía relaciones con su madrastra en la iglesia de Corinto. Dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Hicimos notar que se reunían los santos en Corinto y Pablo, que estaba en la distancia, estaría con ellos en su espíritu. Romanos 8:16 también habla de nuestro espíritu y dice: el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por favor, note que es espíritu con mayúscula, dando testimonio a nuestro espíritu con minúscula, y haciéndonos la revelación de la certeza de que tú y yo realmente somos hijos de Dios. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 14 y 15 dice: pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Está haciendo referencia al don de lenguas. El 15 dice: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 1 Corintios 14:32 entonces también usa una expresión para referirse al espíritu de los profetas y dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. En el Antiguo Testamento, en Proverbios 25:28, menciona el espíritu del hombre y dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Hebreos 12:23 menciona los espíritus de los justos a la congregación de los hebreos. Dice que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Zacarías 12:1 dice también lo siguiente: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu dentro del hombre, él ha dicho. Así que estos versículos de manera general demuestran que el hombre tiene un espíritu y que, por supuesto, el espíritu tuyo y el mío es completamente diferente del alma y completamente diferente del Espíritu Santo. Entonces, es por medio de nuestro espíritu donde nosotros podemos adorar realmente a Dios. Y de acuerdo con la enseñanza de la Biblia y según la experiencia del creyente, se puede decir que el espíritu del hombre está compuesto de 3 partes o que tiene 3 funciones. Estas 3 partes son la conciencia, como ustedes pueden ver en la imagen, la intuición y la comunión. Este órgano de la comunión es la comunión con Dios, que es sinónimo también de adoración. La conciencia, amados, es el órgano que está en nuestro espíritu y discierne entre lo correcto y lo incorrecto, lo cual es afectado
por el conocimiento, o no es afectado, eso no tiene nada que ver con nuestro intelecto o con lo que nosotros pensamos, sino que dentro desde nuestro espíritu la conciencia emite juicios directos y espontáneos, y lo voy a explicar. Muchas veces la conciencia condenará muchas de las cosas que tú y yo mentalmente y anímicamente consideramos correctas. Porque la obra de la conciencia es independiente y directa en su mayor parte y no se ve afectada por ninguna circunstancia externa. Si un hombre comete un error en su conducta, inmediatamente su conciencia lo censurará. La intuición, amados, que es otra de las partes de nuestro espíritu, es la percepción que uno tiene dentro del espíritu, que es por supuesto completamente diferente a la percepción del cuerpo o del alma. Es una percepción directa que no depende de nada más. O sea, no necesitamos la ayuda de la mente, ni de la parte emotiva, ni de la voluntad para obtener un conocimiento espiritual, ya que ese conocimiento nos viene directamente del Espíritu con mayúscula de Dios. Y ese conocimiento percibido en el Espíritu no pasa primero por el razonamiento de la mente, ni por nuestras facultades anímicas, sino que procede directamente del Espíritu. Es por esto que únicamente el hombre puede verdaderamente conocer en su espíritu, mientras que en la mente puede tener un entendimiento intelectual de lo que conoce por medio del espíritu. Los creyentes conocen todas las revelaciones de Dios y toda la actividad del Espíritu Santo por medio de este importante órgano de la intuición. El creyente debe seguir la voz de la conciencia entonces y ser apoyado por la instrucción de la intuición del Espíritu. La comunión, que es la otra parte que tiene el Espíritu, nos habla de la adoración a Dios y de la relación espiritual que yo personalmente desde mi alma puedo tener con Dios. La mente, que es la parte afectiva tuya y mía, y la voluntad, como veremos a futuro, son órganos del alma. Pero en el alma ni tú ni yo podemos adorar a Dios. En la adoración a Dios ni tu mente, ni tus emociones, ni tu voluntad tienen absolutamente nada que ver. Dios no viene por medio de nuestros pensamientos o lo que nosotros imaginemos, o por las emociones que queramos experimentar, o por nuestros deseos. Así que a Dios solamente le podemos conocer directamente por medio del Espíritu, es decir, por medio del hombre interior, y no por medio del alma, que es el hombre exterior. Basándonos en esta verdad, entonces comprendemos cómo estas tres partes, la conciencia, la intuición y la comunión, están profundamente integradas y cómo ellas tres se relacionan de manera perfecta entre sí. La conciencia está ligada a la intuición, porque la juzga según esta. Ella condena la conducta que sea contraria a la intuición. Y la intuición está ligada entonces también a la comunión y a la adoración. Es en la intuición donde el hombre conoce a Dios. Es en donde Dios se revela en el espíritu del hombre a sí mismo. Y también donde permite que el hombre entienda su voluntad por medio del órgano de la intuición, como veremos a futuro. Eso es muy profundo, amados. Pero esto nos enseña que ni las aspiraciones más nobles tuyas, ni las conjeturas, ni las imaginaciones
que nosotros podamos tratar de hacer de Dios o las interpretaciones humanas que pretendamos hacer de su palabra nos van a conducir a Dios, eso jamás va a ocurrir. Así que, amados, no añadiremos más por el momento, porque todo esto va a ser discutido en detalle mucho más adelante. Basándonos en lo anterior, entonces tú y yo debemos comprender cómo estas tres partes, conciencia, intuición y comunión, están profundamente integradas y cómo ellas se relacionan entre sí. La conciencia se liga a la intuición para juzgar lo que la intuición recibe. Ella condena la conducta que sea contraria a la intuición. Y la intuición también está plenamente ligada, entonces, a la comunión que uno tiene con Dios. Así que, amados, solo me resta que veamos algunos versículos que nos permiten entender la realidad de esa vida espiritual que tú y yo tenemos y que, repito, veremos profundamente hacia el futuro. Deuteronomio 2:30, por ejemplo, dice: porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu. Imagínate, un hombre endurecido en su espíritu por Dios. El Salmo 34:18 dice: Jehová salva a los contritos de espíritu, lo que habla que el espíritu se entristece. Y desde allí, indudablemente, proviene nuestro deseo de agradar a Dios, de vivir para Él. Y nos entristecemos espiritualmente cada vez que lo ofendemos. En el Salmo 51:10 dice: renueva un espíritu recto dentro de mí. En Juan 13:21 dice la palabra: habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu. Hechos 17:16 dice: su espíritu fue provocado viendo la ciudad llena de ídolos. Aquí está hablando de Pablo cuando entró a el Areópago en Atenas y vio la idolatría que había tan tremenda en esa ciudad. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Romanos 8:16 dice: el espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y como vimos en otros textos anteriores, entendemos también que el espíritu tiene la función de la comunión o la adoración, y lo vemos en los siguientes versículos. Lucas 1:47 dice: es María, y mi espíritu se exalta en Dios mi Salvador. Lucas 1:47. Juan 4:23 dice: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Romanos 1:9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Romanos 7:6 dice: sirvamos en la novedad del espíritu. Dice también: habéis recibido el Espíritu de Dios, por medio del cual clamamos: Abba, Padre. Romanos 8:15. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu. Primera de Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Como vimos, Primera de Corintios 14:15 dice: oraré con el espíritu. El 16 dice: bendeciré solo con el espíritu.
Y Apocalipsis 21:10 dice, y me llevó el Espíritu. Así que, amados, este panorama general lo que quiere es enseñarnos que en estos versículos vemos que el Espíritu incluye por lo menos esas tres partes: la conciencia, la intuición y la comunión. Aquí lo que ocurre es que aunque una persona que no haya sido regenerada, que no haya recibido la vida divina, de todas maneras tiene un espíritu. Y tiene en su espíritu esas tres facultades. Aunque en tales circunstancias, pues lo único que una persona caída puede hacer es tener comunión con espíritus malignos en su espíritu. En algunos la manifestación del espíritu es mayor, en otros es menor. Pero nada de eso significa que una persona, antes de ser regenerada, no esté muerta en sus delitos y pecados. Es decir, tiene espíritu, pero está muerta espiritualmente para las cosas de Dios. Por supuesto que la Biblia a una persona así no la considera salva, solo porque de pronto su conciencia esté activa, porque yo sé que la mayoría de los pecadores son atormentados en ocasiones por su conciencia, o porque su intuición no sea muy aguda, o porque no tenga ninguna clase de interés espiritual. La mayoría de las personas anhelan ser espirituales, solo que no saben cómo. Y estas cosas solo nos demuestran, amados, que el hombre tiene espíritu y que éste es diferente al intelecto, a la parte emotiva y a la voluntad que forman parte del alma. Antes del hombre ser regenerado, su espíritu, por supuesto, está separado de la vida de Dios. Pero luego que el hombre ha nacido de nuevo, comienza a vivir la vida de Dios, y el Espíritu Santo, en su espíritu regenerado, comienza a hacer la obra de vivificación. Y ese espíritu nacido de nuevo viene a ser el instrumento donde opera el Espíritu Santo. La razón por la cual debemos estudiar las principales características del espíritu es para mostrar que el hombre tiene un espíritu y que es completamente independiente de las otras partes del hombre que están en su alma y que están en su cuerpo. O sea, dicho espíritu no es ni la voluntad ni la parte afectiva del hombre, ni la mente que el hombre pone en las cosas y circunstancias, ya que en el espíritu las funciones específicas son conciencia, intuición y comunión. Allí es donde Dios nos regenera, nos instruye y nos guía a su reposo eterno. Cuando uno viene a Cristo, viene a descansar, y ese descanso y ese reposo procede únicamente desde nuestro espíritu. Obviamente, debido a que como creyentes, comenzando en el Evangelio, hemos estado dominados por el alma por mucho tiempo, el conocimiento espiritual es muy débil. Y necesitamos, amados, acercarnos a Dios con temor y temblor. Pedirle que nos permita vivir en la experiencia lo que es el espíritu y lo que es el alma, y cómo ambos dos órganos están completamente divididos y tienen distintas funciones. Antes de ser regenerada, una persona, su espíritu se halla profundamente sumergido dentro del alma. El alma lo envuelve, lo arropa, y está el espíritu entretejido con ella, de tal manera que la mayoría de pensamientos y de obras son carnales. Podríamos decir que las funciones de la conciencia se mezclan con el alma, y la persona no puede distinguir entre lo que procede del alma y lo que viene del espíritu. Además, amados, ya que las principales funciones del espíritu para con Dios en un hombre sin Cristo están perdidas y muertas, esas funciones llegan a convertirse o a ser suplantadas por completo por el alma.
Cuando las funciones de la mente, la parte emotiva del hombre y su voluntad se fortalecen, las funciones del espíritu quedan completamente eclipsadas. Por lo tanto, después de que el creyente ha nacido de nuevo, debe anhelar llegar a tener la experiencia de que la palabra de dos filos penetre y parta su espíritu y su alma y las coyunturas de su cuerpo, es decir, se divida para que pueda entender la diferencia. En breve buscaremos en la Escritura cómo el espíritu de una persona que no ha sido regenerada parece que hiciera lo mismo que el alma. Y hay una serie de versículos que lo demuestran y que estaremos viendo en una ocasión futura. Así que, amados, un hombre no pierde el espíritu ni hace que éste desaparezca solo porque su alma sea la que tiene el control de su vida. Los espíritus de muchas personas son controlados y afectados por sus mentes. Por eso el espíritu lleva a cabo las funciones del alma, pues todavía está presente y las funciones mencionadas se consideran muchas veces erróneamente funciones de sus espíritus. Concluyendo, un hombre no pierde el espíritu ni hace que éste desaparezca por más que el alma sea la que tiene el control del individuo. Y de esto hay muchísimo para hablar, hermanos, y yo espero que ustedes me comprendan. Estamos hablando de palabras mayores en cuanto a la revelación y la sabiduría que Dios traza para nosotros en la palabra. Por tanto, continuaremos en el próximo tema, donde quiero hablarles también de la misma manera general acerca del alma y sus funciones. Por tanto, los invito cordialmente. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Dios, soy consciente de que nada de estas cosas es sencilla. Soy consciente de cualquier apreciación, sea anímica o espiritual, fuera del contexto de la palabra, me va a conducir al error. Por tanto, Señor, oro para que mis hermanos y yo podamos escudriñar la Escritura y buscar en ella la sabiduría que tanto necesitamos para poder entender cómo tu palabra, como espada aguda de dos filos, penetra en nosotros hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, haciéndome nosotros personas espirituales capaces de comprender lo que realmente significa andar, vivir y movernos guiados por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tu palabra. Amén y amén. Amados, gracias por su atención. Gracias a los hermanos que están suscritos a nuestro canal en YouTube. Gracias a los hermanos que nos acompañan en el WhatsApp que coloco aquí en la parte inferior. Gracias a esos hermanos que en sus corazones voluntariamente han sentido valorar el trabajo que hacemos diariamente para subir estos materiales a la red y nos participan de sus ofrendas voluntarias. Gracias también por los que no lo hacen, pero damos gracias al Señor porque de algo sí estamos seguros, y es que estamos llegando a muchas personas en diferentes partes. Recientemente en los Estados Unidos, el día de hoy hemos encontrado personas en Venezuela que están formando parte ya de nuestro grupo de estudio en WhatsApp. Así que, amados, muy agradecido. Yo sé que nada de esto es sencillo, pero vamos a hacer el esfuerzo y hacer el ejercicio de tener disciplina para continuar conociendo lo que Dios nos dice a través de su palabra. Bendiciones para todos y hasta el próximo estudio bíblico.
He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.